Hola, ¿qué tal amigos de Periodismo en Llamas? Muchas gracias por acompañarnos a una nueva transmisión. El día de hoy realizamos el segundo segmento que vamos a realizar con la participación de John Viverselli, quien dará su análisis, investigación, conocimientos y bueno, nos va a aportar con algunos temas de gran importancia. La semana pasada recordemos que fue el programa de Panorama Político, la situación actual. Para esta vez se ha escogido el tema de los acuerdos del FMI, la historia y el presente. Así es que esperamos que sea de todo el agrado y bueno, da la bienvenida a John. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Es un gusto una vez más compartir con ustedes este espacio donde abordamos los temas de interés nacional para ponerlos a consideración del público, sobre estos temas que la gente tiene que conocer para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones, puedan tener un criterio y más que nada que puedan nutrirse y formarse una opinión como tal. Así que a las órdenes y de nuevo es un gusto una vez más compartir con ustedes este espacio. A las órdenes. Muy bien, y antes de entrar en materia sobre los que se han realizado con el FMI, por favor explícanos qué es el FMI. Claro, bueno, el FMI nace desde el año 1944. Forma parte del Tratado de Bretton Woods que se estaba efectuando el mismo año y que es el precedente para el cual el año siguiente se crea justo con el organismo de las Naciones Unidas. También cabe destacar que este organismo nace junto con el Banco Mundial, que es los que representan este poder económico como tal en el plano internacional para garantizar estos préstamos, garantizar este tipo de financiamientos hacia los otros países. Luego tenemos en el año 59 el nacimiento del Banco Interamericano, que es básicamente una creación para acá, América Latina, tratar de establecer este tipo de lineamientos que se dictan desde el FMI como tal. Estos organismos tienen su fama aquí en América Latina, particularmente desde la década de los 80, cuando se regresaba a la democracia, cuando los países del cono sur salían ya de las dictaduras, bueno, no todos, pero sí la mayoría, donde tenían que seguir una serie de lineamientos y recetas para poder adquirir este tipo de financiamiento externo. La mayoría de los gobiernos, junto con los ministros de finanzas, eran los que se encargaban de hacer este tipo de negociaciones y que hasta la fecha se lo sigue haciendo. Entonces, y es a través de ese marco que se establecen las políticas económicas, también sugerencias que eligen si tomarlas a consideración o no los gobiernos, pero obviamente están sujetas a condiciones y obviamente son decisiones que tienen que tomar los gobiernos para acceder a este tipo de financiamientos. Entonces, ese es el concepto que les podría dar de lo que representa el FMI y sus respectivos organismos multilaterales e internacionales. Perfecto. Esta carta de intención, explícanos un poquito más, por favor. Por supuesto, las cartas de intención representan este documento donde queda en constancia y ratifican la serie de lineamientos, condiciones a los cuales los gobiernos van a acceder a este tipo de financiamiento, donde están estas políticas de ajuste y estabilización con miras a, entre comillas, garantizar la reactivación de la economía, el desarrollo económico, entre otras cosas, y que también tiene donde está básicamente el marco por el cual se rigen las negociaciones y donde están establecidos este tipo de políticas como tal que van a ejecutar los principales países que decidan acoger este tipo de préstamos. Entonces, por ese lado, es la carta de intención, el documento donde queda en constancia el recetario, las políticas, las sugerencias y las condiciones a las cuales van a acceder los países a este tipo de financiamiento externo. Muy bien. Con estos dos temas aclarados, creo que podemos empezar con los antecedentes, con la historia. Cuéntanos, John, cuándo se realizan los primeros acuerdos con el FMI, por favor. Muchísimas gracias por tu pregunta, Jairo, porque este es un tema bastante apasionante y que amerita que la gente lo conozca de principio a fin.
Los antecedentes de la relación entre el Ecuador con el FMI, yo lo catalogaría como una relación de amor y odio. Y ya sabrán por qué durante el desarrollo de mi intervención. Cuando el Ecuador regresa a la democracia en el año 79, Jaime Roldós Aguilera asume la presidencia después de una década de dictaduras militares en el Ecuador. Y él asume la presidencia en un momento que básicamente va a marcar la vida política nacional y con los gobiernos de turno. Él asume la presidencia y tiene a Osvaldo Hurtado como su vicepresidente, quienes llegan con un acuerdo de 21 puntos programáticos en alianza con el CFP y la Democracia Popular, donde establecen lo que hoy día conocemos como los Planes Nacionales de Desarrollo, que es el lineamiento por el cual los gobiernos se rigen o trazan esta hoja de ruta para establecer sus políticas en beneficio de la gente para solventar las principales necesidades y problemas que tienen y sujetas al momento netamente coyuntural y político. En ese sentido es que Roldós es presidente, pero una vez que llega 1981 y es como Osvaldo Hurtado se refiere como un año difícil, es que tenemos la guerra de Paquilla, donde el presidente Roldós se dirige a la nación y ya hace un llamado a la defensa de la soberanía nacional contra la invasión del Perú que se estaba efectuando en la cordillera del Cóndor, en los territorios de Paquilla, Machinaza y Mayaycu, donde se nos dirige a la nación y nos dice que básicamente el Ecuador está sin equipo y se ve en la necesidad de recurrir a comprar armamento bélico para la defensa nacional como tal. Entonces, y es a partir de acá donde Roldós toma estas decisiones económicas difíciles para garantizar la soberanía y la defensa del territorio nacional. Y es que decide subir los precios de los combustibles, una medida totalmente histórica y que han tomado los gobernantes de turno. Pero ¿por qué decide subir los precios de los combustibles? Para precisamente garantizar el gasto en este tipo de armamento bélico. O sea, por una razón por la cual básicamente todo el mundo debería decir, está bien, o sea, si vas a subir el precio de los combustibles, que sea para defender el territorio nacional. O sea, por una razón que todo el mundo esté de acuerdo. Sin embargo, cuando él muere, el 24 de mayo de 1981, asume la presidencia Osvaldo Hurtado. Y es a partir de acá que empieza la relación entre el FMI y los constantes gobiernos que van a ejecutar este tipo de políticas. Osvaldo Hurtado asume la presidencia en un momento sumamente difícil y en un contexto internacional para nada favorable. Él enfrentó el Ecuador y su gobierno el fenómeno del Niño, cuando el Ecuador tenía que básicamente enfrentar todos los días las constantes inundaciones, las constantes lluvias, las constantes sequías y la destrucción de la infraestructura como tal por parte de este tipo de fenómenos climatológicos, donde el presidente se ve en la penosa necesidad de recurrir a una serie de políticas de ajuste y estabilización en el ámbito económico. Esto se sujetó al marco que pedían los organismos multilaterales, el FMI y el Banco Mundial, para garantizar este tipo de financiamiento al cual el gobierno de Hurtado se vio en la necesidad de acudir como tal. Y en ese sentido estaba la reestructuración de la deuda externa, estaba el tema de liberalizar los precios, quitar subsidios, establecer más tasas de cambio de una manera más aperturista y que de alguna manera el sector privado sea el principal motor de desarrollo económico. Y es así que también se recurre al recorte de gasto público en todos los órdenes de la administración pública, como lo es salud, educación, entre otras. Y es que llega a la primera carta de intención en 1983, en la que se sujeta a este tipo de lineamientos que acabo de mencionar, y firma una segunda carta en 1984, pocos meses antes de hacer la entrega de el poder al gobernante de turno, que en este caso fue el ingeniero León Febres Cordero. Pero antes de que lleguemos a ese gobierno, recordemos que la administración como tal se vio en la obligación de establecer el sistema de mini devaluaciones, ya que en esa época teníamos el sucre, no es como ahora que tenemos moneda, el dólar. En esa época era un tipo de cambio al cual se sujetaba, en este caso, nuestra moneda nacional. Y para ponerles un ejemplo, en esa época se estableció que la devaluación del sucre sea de 30 a 44 sucres por dólar como tal.
estableciendo este sistema de mini devaluaciones a nivel semanal y de forma gradualista para satisfacer las necesidades o las condiciones que pedían los organismos multilaterales. Entonces, con todo esto, llega el gobierno de León Febres Cordero. León Febres Cordero llega a la presidencia y él se inspira en aplicar un modelo económico que estaba en pleno apogeo en la década de los 80, que era el modelo que promovía Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, que es lo que se conocerá al final de la década como el consenso de Washington, donde se aplicaban este tipo de políticas a favor del libre mercado, a favor de la liberalización del comercio, libre juego entre la oferta y la demanda, y este tipo entre otros postulados dentro de esta tesis como tal. Que si bien podemos encontrar al principal exponente en materia de economía política, a Milton Friedman, Adam Smith, entre otros que establecían este tipo de tesis como tal, donde básicamente el Estado tenía que hacerse cargo básicamente en su mínima expresión. Dicho de otras palabras, reducción al más mínimo nivel del Estado, sin que se entrometa en las demás actividades gubernamentales o también que garantice la defensa de la propiedad privada en sí. Entonces, León Febres Cordero, que era el principal opositor de Hurtado cuando él era diputado y ejercía su activismo político, él criticaba de alguna manera las medidas de Hurtado, pero cuando una vez se encontró con el gobierno Febres Cordero, irónicamente y como lo conoce la historia, aplicó exactamente el mismo modelo como tal y quizás un poco más, yendo un poco más allá, ya que de alguna manera estableció que los lineamientos de los pagos por parte de la deuda privada, los plazos sean más abiertos o que sean más a largo plazo. Por ejemplo, el gobierno de Hurtado establecía a 1 año y medio el tema de la deuda que tenían las empresas privadas con el Estado, pero Febres Cordero las llevó más allá, incluso que sean a 4 años y medio de plazo. Y otro dato curioso, que se ata inevitablemente con el gobierno de Hurtado. León Febres Cordero criticaba la sucretización que implementó Osvaldo Hurtado en su gobierno. ¿Y qué es la sucretización de la deuda? Era básicamente que el Estado se haga cargo de la deuda en sucres de las empresas privadas, para que de esta manera puedan pagar las empresas en condiciones muchísimo más atractivas para ellos y que pueda haber de alguna manera esta relación óptima para que pueda haber un desarrollo como tal. Y León Febres Cordero siguió con esa misma política, a pesar de que le hacía la contra al gobierno del expresidente Hurtado. Luego tenemos que él firma la carta de intención en 1987, en un año sumamente drástico, porque en ese año sucedieron varios factores que conspiraron contra el gobierno para que pueda alcanzar su principal meta, que era garantizar la satisfacción de las necesidades, que es la meta de todo gobierno. ¿Cuáles fueron estos acontecimientos? Primero, el tema del secuestro del presidente en la base de Taura. Tenemos el rompimiento del sistema del oleoducto Sote, que de alguna manera dejó 6 meses sin producir petróleo, lo cual hizo que el precio del barril del petróleo aquí en el Ecuador bajara drásticamente de $27 a $12 como tal. Y también tenemos la primera carta de intención que firma el gobierno de Febres Cordero en el año 87 para llegar al financiamiento con los organismos en sí. Y es así que llega el final del gobierno del ingeniero Febres Cordero, donde tiene que entregarle al sucesor, que es Rodrigo Borja, al cual había ganado la elección en el año 84, y es que cuando termina el gobierno del ingeniero Febres Cordero, vemos que el sucre se devaluó todavía más de lo que se había devaluado en el gobierno de Hurtado. Según las cifras que saqué del Instituto de Investigación Económica de la Universidad Central, establece que el sucre durante el gobierno del ingeniero Febres Cordero se devaluó de 144 sucres a 500 sucres cuando finalizó el gobierno del ingeniero Febres Cordero. La inflación subió hasta casi que el 100% como tal. Bajó la Reserva Monetaria Internacional, se redujeron gastos, se redujo el gasto en el tema del sector público. El gobierno tuvo que enfrentar varios paros y huelgas nacionales para tratar de sortear las dificultades, lo cual hizo que el gobierno del ingeniero Febres Cordero terminara en una situación bastante negativa. Y es aquí que damos paso al gobierno del doctor Rodrigo Borja, que de alguna manera él
aplicó un modelo de economía mixta, donde él buscaba la convivencia de la planificación estatal con la defensa de la propiedad privada. Y es aquí donde nos encontramos con un dato súper interesante, porque lo que caracteriza a Rodrigo Borja es que él llega a la presidencia con una mayoría legislativa de 30 de 72 legisladores, lo cual le daba estabilidad y gobernabilidad para los próximos 2 años dentro de su mandato. Básicamente a la mitad, porque antes los periodos de la legislatura duraban cada 2 años, no es como ahora que duran 4. Entonces, ese fue como que un punto positivo para el gobierno del doctor Borja. Entonces, una vez que él llega al gobierno, decide no desprenderse del todo de este esquema que venían promoviendo los gobiernos anteriores, pero lo trató de llevar a un nivel más gradualista. ¿Qué quiere decir? O sea, que se llegue a un punto de equilibrio donde pueda convivir tanto el mercado como el rol del Estado dentro de la economía, dentro de las operaciones estatales y dentro de otros lineamientos. Es en ese sentido que el gobierno del doctor Borja, por ejemplo, crea a través de la ley de hidrocarburos lo que hoy se conoce como Petroecuador para reemplazar a la CEPE, que era la Corporación Estatal de Petróleo Ecuatoriano. Es una empresa pública que se encarga de regular el tema del sector energético como tal para garantizar los objetivos básicos de todo Estado, que es establecer controles, establecer garantía del sector público dentro de las operaciones del Estado, entre otras cosas. Pero yéndome al plano económico, el gobierno del doctor Borja también aplicó las cartas de intención con el FMI. Y es aquí que tenemos, por ejemplo, que en el año 89 cumple, por así decirlo, en cierta medida con este modelo. Y es aquí donde tenemos, por ejemplo, donde el PIB sube al final de su gobierno, logra bajar la inflación de alguna medida hasta el 60%, logra incrementar la Reserva Monetaria Internacional, logra de alguna manera consensos, si bien es cierto en un menor grado, pero no llegó a reprimir las movilizaciones que fueron la de los trabajadores, que llegaron a hacer 4 paros y huelgas durante su gobierno para que se les garantice sus derechos como tal. Si bien es cierto, Borja nunca se desprendió de su tesis de garantizar derechos humanos y del respeto hacia la movilidad como tal. Y así lo demostró en la movilización indígena de 1990, cuando agarró por sorpresa al país. Y él no las reprimió, sino que más bien se puso a sentar con sus principales colaboradores del gobierno para llegar a resolver esta problemática que tenía 500 años ya de historia. O sea, era un problema netamente cultural, que culminó en mayo del 92 con la garantía del gobierno al darle tierras a los indígenas como tal. El gobierno del doctor Borja pasó sin pena ni gloria. Si bien es cierto, quedó olvidado para la historia, pero se vivió una época de relativa estabilidad como tal. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que se iba a venir más adelante. Cuando termina el gobierno del doctor Borja en el año 92, vemos que llega el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, quien era el principal fundador del Partido Social Cristiano junto con Camilo Ponce en 1951, pero que durante esa elección decidió desprenderse y de alguna manera hubo una pugna entre él y León Febres Cordero para garantizar el tema de la candidatura, y es por eso que él se decide irse y hace binomio con Alberto Dajic, quien era el director del Partido Conservador, y proponían la modernización y la reducción del Estado como principal política de desarrollo económico. Ni bien llegaron al gobierno, Durán Ballén le encarga al economista Alberto Dajic la planificación económica. Y es que Alberto Dajic, al ser exministro de Finanzas del gobierno de León Febres Cordero, es que él tiene esta mentalidad radical de las tesis a favor del libre mercado, de reducción al mínimo del Estado, garantizar mayor libertad económica, que el sector privado sea el principal motor de desarrollo económico, entre otras cosas. Y así se lo demostró, por ejemplo, con una serie de planteamientos de proyectos de ley, como por ejemplo la Ley General de Instituciones Financieras, que podía hacer que cualquier actor jurídico de la sociedad pueda crearse un banco. Y es por eso que en el año 95 tenemos un crecimiento brutal de la cantidad de sociedades, en este caso de los bancos, de una manera bastante
yo diría, agresiva. Pero también hubo algunos puntos positivos. Por ejemplo, la inflación bajó del 60 al 24%, el PIB se incrementó, se duplicó la Reserva Monetaria Internacional hacia 2.000 millones de dólares. También eh, tenemos una serie de políticas a favor de la infraestructura pública. Sin embargo, lo que aquí caracteriza gran parte es el tema del plan de privatizaciones en sí, porque el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén lanzó un montón de proyectos a favor de las privatizaciones, especialmente de la empresa como MTEL en esa época que pertenecía al sector de la telefonía y del sector eléctrico. También se planeaba privatizar las empresas como de aviación aérea ecuatoriana, creo que era una, entre otras empresas en sí. Y es a partir de acá que tenemos casi que el final de una etapa de gobiernos de transición que, por así decirlo, entregaban el mando cada 4 años, pero cuando viene el gobierno siguiente, que es el del abogado Abdalá Bucaram, es que las cosas empiezan a cambiar para mal y se viene una inestabilidad política que ya la iré abordando. Llega el gobierno del abogado Abdalá Bucaram y vemos que de alguna manera rompe con la promesa de campaña que venía aplicando en pasadas elecciones, que él quería básicamente enfrentarse a la oligarquía, quería estar a favor de la redistribución de la riqueza y garantizarle a los pobres sus viviendas, garantizarles salud, educación, libertad, entre otras cosas. Y es por eso de que su gobierno duró 6 meses y enfrentó una movilización sin precedente como tal, desde enero hasta febrero del año 97, donde vemos que tras decretar estas medidas impopulares, como por ejemplo quitar los subsidios a los combustibles, subir la tarifa en el transporte público, de nuevo el programa de privatizaciones cuando mantuvo a Augusto de la Torre como gerente del Banco Central de la época de Sixto Durán Ballén, y también cuando trajo a Domingo Cavallo como su principal asesor económico para garantizar un mercado libre y competitivo y que pueda de alguna manera garantizar este tipo de políticas. Y es por eso de que la ciudadanía se moviliza contra su gobierno, y es que tras una sesión en el Congreso Nacional, es que Fabián Alarcón Rivera junto con 44 diputados logran destituirlo por incapacidad mental y sube el doctor Fabián Alarcón Rivera. Y Fabián Alarcón Rivera, cuando ejerce este gobierno de transición entre el año 97 y 98, es que el principal aporte que se deja acá es la Constitución de 1998, donde se sufre una notable modificación, donde vemos, por ejemplo, que la educación ya no es gratuita en todos los niveles, sino que solamente hasta el nivel de bachillerato, y que las prestaciones de los servicios básicos como agua, saneamiento, telefonía, electricidad, entre otras cosas, podrían ser prestados a través de concesiones, a través de empresas mixtas que puedan garantizar este tipo de políticas. Y es así que termina, y de nuevo tenemos el fenómeno del Niño de 1998, que de nuevo arrasaba a la población, golpeó la infraestructura como tal y se generó un panorama bastante, bastante negativo. Luego viene el gobierno de Yamil Maguad, donde llega con la promesa de poner fin al conflicto con el Perú, y así lo logra en octubre del 98 al firmar la paz definitiva. Pero vemos que meses después se desata la peor crisis económica que el Ecuador haya vivido. Cuando tenemos el famoso feriado bancario, cuando varios bancos caen en quiebra y pasan a manos del Estado, como por ejemplo Filambanco, por ejemplo el Banco de Préstamos, el Banco Popular, el Banco del Progreso, que fueron cayendo como fichas. Y tenemos el decreto de las medidas impopulares, como de nuevo la subida de los precios de los combustibles, la liberalización de la economía, la caída del precio del petróleo, la falta de controles al sistema financiero como tal, y una serie de leyes para tratar de conseguir estos financiamientos con el FMI. Y es así que se logra en el año 99 lograr esta ley que se conoce como, por ejemplo, la Ley de Circulación de Capitales, o también la ley que da paso a la creación del AGE, de la Agencia de Garantía de Depósitos, para encargarse de el tema de la crisis como tal. Sin embargo, Yamil Maguad hizo suya esta propuesta como tal, y como bien reconoce la historia, esto significó básicamente una
decisión negativa para el país. La gente se movilizó. Luego, ya cuando todo está básicamente, ya la suerte del mandatario está echada, es que en enero del 2000 él decreta la dolarización de la economía ecuatoriana. Y vemos que una semana después es derrocado y sube Gustavo Noboa. Y Gustavo Noboa tampoco se desprendió de las tesis de su compañero de fórmula, que era Maguad, en la cual decide llevar efecto la dolarización, no se despegó de las políticas de ajuste, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el 2002 para garantizar ciertos lineamientos y condiciones, como por ejemplo aumentar el IVA, que se lo aumentó de forma ilegal al 14%, pero solamente duró un mes. De ahí volvió al nivel que era del 12%. Tenemos también una serie de leyes como la ley Trole, que de alguna manera buscaba establecer la eliminación de los subsidios, establecer elevación de precios y establecer, entre otras cosas, las privatizaciones, como por ejemplo las empresas de Andinatel, Pacifictel, entre otras, que en esa época todavía estaban vigentes. Y luego tenemos el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, que como bien sabemos, en esa época fue el outsider de la política, llega con un discurso populista, donde con la mano de Pachacuti y el MPD decía que los ecuatorianos no aguantan más y planteaba un discurso en el que buscaba de alguna manera acercarse a la población para garantizar las principales necesidades de la población, y lo estableció en varios puntos, como por ejemplo garantizar una buena política internacional, dar seguridad, acabar con la pobreza, acabar con la corrupción, y una serie de promesas que hemos visto a lo largo de los años han sido las principales arengas de la clase política dirigente. Y una vez que llega al poder, el coronel Lucio Gutiérrez decide hacer todo lo contrario y gira en 180 grados su postura política, ya que ni bien es posesionado, decide visitar Washington, visitar Estados Unidos para entablar relaciones con el presidente de aquella época, George Bush, donde se declara el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Se suma a la política de acabar con el terrorismo en la región, que era uno de los principales problemas en aquella época, y decide sumarse también a estas condiciones y lineamientos del Fondo Monetario Internacional para subir el precio de los combustibles, de nuevo seguir con el programa de privatizaciones, de nuevo congelamiento de sueldos, recortes en la seguridad social, recortes en la educación y así sucesivamente. Y es que tenemos que la mayor crisis que enfrentó el gobierno fue hasta el año 2004, cuando él decide, con una mayoría legislativa, tumbar a la Corte Suprema de Justicia para establecer una nueva, y que esto da paso a una nueva crisis en el año 2005, donde esta nueva corte revoca las órdenes de prisión de los expresidentes Gustavo Noboa, Abdalá Bucaram y de Alberto Dajic también, que fue ex vicepresidente. Y es que en medio de esto tenemos el levantamiento de los forajidos, que como bien sabemos fue este movimiento que salió a las calles a pronunciarse en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez y que terminó el 20 de abril del año 2005. Y es que en este contexto es que sube Alfredo Palacio a la presidencia, que promete refundar el país, promete una asamblea constituyente, promete establecer un giro en las políticas como tal, pero esto queda solamente en palabras, y esto deja listo el escenario para que llegue el gobierno del economista Rafael Correa en el año 2007. Y es así que tenemos los 10 años del gobierno del presidente Correa, donde vemos que él decide desprenderse de esta política contra la partidocracia, decide implementar su modelo para que sea garantizándole a la gente que menos tiene las principales necesidades, y por eso es que propone una asamblea constituyente, promete una nueva constitución, promete un nuevo modelo denominado socialismo del siglo XXI, para que el Estado tenga una mayor participación en todos los órdenes de la administración pública y que pueda garantizar las principales necesidades de la población, que son salud, educación y vivienda. Y vemos que durante 7 años no hay una relación con el FMI durante esta administración, y vemos que hay una relación más bien hostil, donde Correa busca desprenderse de estos organismos multilaterales que son los que básicamente durante los 30 años eran los que dictaban las medidas económicas como tal. Pero Correa les pone un alto y dice: no señores, aquí estoy yo soy el que dirige la política económica,
y aquí ustedes ya no entran, básicamente. Pero un dato interesante es que en el 2014 el FMI hizo una visita acá al Ecuador. Uno decía que, bueno, el presidente Correa va a llegar a un acuerdo con este organismo que de alguna manera durante los últimos 7 años promovía el neoliberalismo, garantiza esto, entonces deciden hacer una visita, pero eso solo queda para el debate público, ¿no? O sea, solo queda en palabras. Y vemos que establece una serie de revisiones como tal a la situación económica. De hecho, las declaraciones que da el FMI sobre la situación económica del Ecuador en esa época son bastante favorables. Dicen que se redujo la desigualdad, dicen que se redujo, de alguna manera se mejoró la calidad de vida, se redujo el desempleo, se subieron los sueldos, subió el Producto Interno Bruto, entre otras cosas. Y en el 2016, ahí sí vemos una relación con el FMI cuando ocurre el terremoto del 16 de abril del año 2016 en Manabí y en Pedernales, donde vemos que el FMI da un financiamiento como tal para la reconstrucción de la provincia más afectada, que era Manabí, donde era, si mal no recuerdo el monto, era de unos 360 millones de dólares, si la memoria no me falla, para garantizar y que esté como finalidad para la reconstrucción de Manabí como tal. De ahí no volvemos a saber más de alguna relación con el FMI, y es que se producen las elecciones presidenciales del 2017, llega el gobierno del presidente Lenín Moreno, y bueno, en la actual administración, que es la que se está dando en este momento, vemos que han habido hasta el momento 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que ha viabilizado ahora en la última semana el monto histórico de los 6.500 millones de dólares, que hasta aquí, por así decirlo, termina la relación histórica del FMI y el Ecuador a lo largo de estos últimos 40 años de vida democrática como tal, para poder ir ahora al acuerdo histórico que se llegó esta semana de los 6.500 millones de dólares y que lo iremos abordando. Excelente, John. Muy bien, estado. Mil disculpas por aquello, tenía dos micrófonos conectados. Muy bien, John. Hacerte algunas preguntas en esto de la historia, antecedentes que nos has contado sobre estos acuerdos que han sucedido acá en el país. ¿Qué ha sucedido en la región? Bueno, en la actualidad tenemos que varios países durante el tema de la pandemia per se, varios países se han visto obligados a pedir financiamiento externo como tal para tratar de sortear las dificultades y para tratar de solventar el tema de la crisis que viven todos los países, particularmente aquí en la región. Y vemos, por ejemplo, que hay varios países que han llegado a acuerdos con el FMI. Tenemos, por ejemplo, Argentina, que mientras estamos teniendo esta conversación todavía se está dando este proceso de renegociación de los 45.000 millones que dejó de alguna manera la administración del presidente Mauricio Macri, que el gobierno de Alberto Fernández todavía está tratando de ver en qué condiciones se puede llegar o en qué términos favorables se puede llegar la deuda. También tenemos el caso de Chile. El presidente Sebastián Piñera hizo un acuerdo de 2 años por 23.930 millones de dólares. Tenemos la situación de Bolivia con la señora Añez, donde llegaron a un acuerdo de 327 millones de dólares para enfrentar la pandemia, obviamente. Tenemos El Salvador, que llegó a un monto de 389 millones, Panamá 515 millones, Costa Rica 508 millones, y así sucesivamente se va dando el panorama. Y aquí quiero hacer una aclaración, qué bueno que tocas este tema. La Organización de las Naciones Unidas en abril de este año, cuando fue el peor momento de la pandemia, estaban haciendo un llamado para decretar la moratoria de los pagos de deuda externa. Y te voy a decir exactamente lo que dice. Aquí tengo el informe que decía Naciones Unidas, que dice propuestas para remediar la vulnerabilidad de los países y establece como tal, leo textualmente, como prioridad urgente se necesita una moratoria que conceda un respiro a todos los que lo necesiten para centrarse en responder la crisis.
Entre esas medidas están periodo de suspensión para dar un respiro inmediato a todos los países que lo necesiten mediante un mecanismo acordado, que se garantice plazos razonables en el tema del pago de la deuda externa. Y es un llamado que hacía no solo Naciones Unidas, hacía el grupo del G20, hacía el secretario general de la ONU, hacía incluso el propio directorio del Banco Mundial. Entonces, se hacía un llamado para poder tratar de solventar este tipo de deudas que sostenían los países de la región como tal. Pero, y aquí en el Ecuador, de alguna manera, decidimos hacer caso omiso a eso y preferimos como que pagar la deuda. Y un momento que generó bastante controversia y polémica fue el tema de los bonos Global 2020, cuando fue entre marzo y abril, durante, creo que fue esas fechas, cuando el ministro de Finanzas junto con el secretario particular se dirige a la nación y dice, bueno, hemos decidido pagar el monto de los bonos Global por 325 millones de dólares para poner el ejemplo y para demostrarle al mundo que estamos pagando a tiempo y somos país de palabra. Pero lo que no se dijo en este tipo en este evento como tal, y eso está en las publicaciones del Banco Central, que no fue de 325 millones que se pagó el monto de los bonos global, sino que fue de 711 millones de dólares el monto verdadero que se estableció como tal. Y entonces, en vez de acatar a este llamado que hacían los organismos internacionales, preferimos pagar la deuda en vez de centrarnos en el tema de la educación, de la salud o en el tema de la crisis sanitaria como tal. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Muy bien, John. Consultarte, ¿qué sucede cuando un país llega a declararse en default? Bueno, en buen romance significa que básicamente no es un país atractivo para la inversión internacional o para la inversión extranjera como tal. Y vemos que cuando un país cae en default, que de hecho creo que fue Argentina el que estuvo a punto de caer en default, fue que básicamente no se llegó a un acuerdo como tal para que se puedan establecer una negociación entre los principales acreedores internacionales y entre las autoridades del gobierno. Entonces, si bien es cierto, Ecuador no ha caído en default gracias a este histórico acuerdo, como se le denomina o lo denominan las autoridades gubernamentales, al cual se llegó ahora por 6.500 millones de dólares, que con el cual se busca de alguna manera sortear la crisis, buscan quedar como que atractivo ante el escenario internacional para que quede como un país de inversiones y que puedan estar garantizados o que puedan estar de alguna manera sujetos a las condiciones que establece este nuevo acuerdo. Que dicho sea de paso, solo el 60% de los 6.500 millones se efectuarán en lo que queda de este año. De ahí el resto será hasta el año 2023, donde se establecerán pagos y que incluso le quedará al próximo gobierno establecer este tipo de negociación. Y que dicho sea de paso, si el próximo gobierno quiere financiamiento externo de los organismos multilaterales, tiene que asumir el compromiso de este acuerdo que se denomina histórico. Muy bien. Y precisamente a eso me refería, ¿qué pasa si es que no se le paga al FMI, ¿no? ¿Qué otras alternativas tienen los países? ¿O cuáles son las alternativas del Bueno, FMI? bueno, de hecho, como bien lo pude comentar, o sea, la Organización de las Naciones Unidas acaba de decir que está haciendo un llamado para que podamos pagar a plazos considerables o también establecer negociaciones y montos fijos donde los países dentro de lo que pueda su soberanía, dentro de sus posibilidades como Estado, pueda lograr estos pagos a ciertos determinados plazos. Otras alternativas aparte del FMI pueden ser también el tema de los acuerdos bilaterales como tal entre los países de la región, pero desgraciadamente durante los últimos tiempos no hemos tenido ese carácter de integración nacional, porque lo que sí se aprecia en la región es que cada país está girando por su propio, vela por su propio molino, si es que se le pone en el argot popular. Y vemos que en cada país la situación es totalmente distinta, o sea, no es lo mismo lo que sucede en Ecuador que suceda, qué sé yo, en Chile, en Perú o en otros países. Entonces, habría que también establecer, primero como tal, hacerse cargo del tema de la crisis sanitaria, priorizar primero el pago en el tema de la salud y la educación. E incluso, por ejemplo, poniéndome en el contexto ecuatoriano, que se garantice el pago
a la gente como tal, especialmente la función pública, que hasta el día de hoy siguen impagos ciertos servidores públicos y que han salido a las calles a manifestarse por este tipo de recortes. Entonces, primero por ahí, también tener voluntad política como tal, porque si un gobierno no se pone los pantalones y dice, a ver, señores, no puedo pagarles la deuda, tratemos de negociar, busquemos plazos razonables, sentémonos a negociar, es que se puede lograr un consenso, incluso con los organismos internacionales. Un ejemplo de ello fue el caso del presidente Alberto Fernández, que logró soltar las dificultades y logró llegar de alguna manera, y todavía lo sigue haciendo, a pesar de que él ha dicho que no es un tema fácil, sino que más bien sí necesitas como que llevar argumentos sostenibles y serios para que te puedan garantizar una mejor condición. Y obviamente que tú expongas con criterios eh, el tema de la situación como tal que vive la realidad de un país en sí. Entonces, a eso es hay que apuntar, voluntad política, que haya negociación y que haya apertura al diálogo y que haya un liderazgo fuerte como tal. Sin eso, la verdad, no hay una brújula, no hay una hoja de ruta establecida. Entendido. Y los condicionamientos del FMI, eh, estos ajustes estructurales, estimado John, en resumen, ¿cómo nos ha ido con estos acuerdos? ¿Qué resultados nos han traído? Antes de que nos des tu análisis sobre las implicaciones para el futuro a nivel social y político, por favor. Bueno, si algo nos ha demostrado la historia es que las medidas que buscan el recorte del tema social siempre va a ser algo impopular inevitablemente, porque desgraciadamente si un gobierno no atiende las necesidades de su pueblo, de su país, va a tener el pueblo en las calles. Y así lo hemos visto a lo largo de estos últimos tiempos. Vemos, por ejemplo, que el gobierno del presidente Moreno, por ejemplo, en marzo de 2019 llegó al primer acuerdo del FMI por más de 4.000 millones de dólares. De esos 4.000 millones, solamente 1.400 millones se pudieron como que conseguir porque las políticas que se establecían como tal no se llegaron a cumplir a cabalidad. Y es por eso que tenemos este segundo acuerdo de los 6.500 millones, donde vemos que básicamente se mantiene este tipo de condiciones y lineamientos, como por ejemplo está el tema de recorte de gasto público, flexibilización de la jornada laboral, tenemos el tema de las privatizaciones, incluso algo que decía Pablo Dávalos en una entrevista era que lo que está, por ejemplo, en el acuerdo que se va recién a hacer público a fines de septiembre y que está publicado en la página del FMI en inglés, establece, por ejemplo, de que para llegar a este acuerdo se tiene que hacer, por ejemplo, disminuir el coeficiente de liquidez doméstica, se tiene que haber una independencia del Banco Central, autonomía del Banco Central, que tiene que haber la eliminación de ciertos impuestos para que se pueda garantizar mayor apertura al capital como tal. Y él establecía de que la consecuencia de este tipo de condiciones o lineamientos tiene como principal consecuencia la fuga de capitales en sí. Y, y es por eso que el Estado está obligado a generar ahorro interno y a priorizar la inversión nacional. Pero lamentablemente aquí en el Ecuador confundimos patrimonio nacional con patrimonio personal, donde aquí vemos que prima más bien el interés particular en vez que el interés nacional, donde básicamente nadie quiere hacerse cargo de nada y vemos que no hay una corresponsabilidad, no hay, no hay un plan de contingencia, no hay un plan nacional de desarrollo que trace una hoja de ruta y así lo hemos visto a lo largo de los últimos tiempos. O sea, no, si algo que perdió la administración actual es la brújula como tal para la cual se estableció. Incluso en la página web se puede revisar el Plan Nacional de Desarrollo que era el planteamiento del presidente Moreno. Por ejemplo, una de esas era garantizar, por ejemplo, él dijo, voy a contratar deuda barata para sustituir deuda cara, y que está publicado el 31 de mayo del 2017, una semana después de que se posesionó. Entonces, vemos que incluso el endeudamiento como tal, el endeudamiento externo, también se ha incrementado, pero no vemos resultados en obra pública, no vemos resultados en priorizar el pago a los trabajadores públicos, vemos más recortes, vemos más despidos, vemos más retrasos, entre otras cosas. Y quiero aprovechar este tema porque el tema de la deuda es sumamente interesante porque si uno se entra a la página del Ministerio de Finanzas,
Ahí se ve cómo se desglosa el tema del monto de la deuda externa y el tema de las principales operaciones que da a determinados sectores de la sociedad como tal. Uno va a ver cómo ha sido la diferencia en los últimos años. Entonces vemos que, por ejemplo, y esto decía Marco Flores, me parece súper interesante, por ejemplo, la deuda externa cuando el presidente Moreno la toma en 2017 era de 41 mil millones de dólares en términos reales. Y vemos que ahora en 2020 esa deuda ha subido a 58.768 millones de dólares en términos reales. Entonces, si uno ve la diferencia o el incremento que ha habido solo en los últimos 3 años, porque al gobierno del presidente Moreno le falta un año todavía, vemos que hay una diferencia de 16 mil millones de dólares. Entonces la gente dice, pero ¿dónde está, como decía la frase de Vladimiro Álvarez, ¿y dónde está la plata? O sea, ¿dónde se ve el resultado de ese endeudamiento? ¿Dónde se ve el resultado de lo que se ha manifestado públicamente? O sea, vemos que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y vemos también que nadie se ha pronunciado a favor de esto, más bien le damos la bienvenida al acuerdo que se llega con el Fondo Monetario de los 6.500 millones de dólares, que dicho sea de paso, recién a fines de septiembre se va a dar a conocer la verdadera carta de intención y donde estarán las condiciones y los lineamientos de forma oficial, porque como sabemos, la información no está del todo transparente y no está del todo pública. Y ese es un error de comunicación que se ha venido manifestando en los últimos tiempos, porque la gente tiene derecho a acceder a este tipo de información, porque a la final son recursos del Estado y son recursos públicos de la gente como tal, que lo paga a través de impuestos, que se generan y tienen que estar garantizados como tal para la inversión nacional y al pago de las determinadas operaciones del Estado en sí. Entonces, todo esto, toda esta, por así decirlo, intriga, generaría futuros conflictos sociales como ya se los vivió en octubre del año pasado, cuando el presidente Bonado decidió retirar el subsidio de los combustibles y se incrementó el precio de dichos combustibles y generó la movilización de la gente, que como bien sabemos eso fue brutal, todos perdieron en ese evento, principalmente a la clase política que no supo capitalizar aquel momento donde nadie de alguna manera tomó la posta o tomó la voz para tratar de soltar esa dificultad. Y también vemos que ningún candidato, ahora que es año preelectoral y copa la mayor cantidad del tiempo, ninguno se pronuncia sobre este tipo de temas, sino que más bien vemos que eh, no hay un proyecto como tal viable de país que se oriente a largo plazo, políticas de Estado, políticas permanentes que se garantice esa inversión nacional que tanto necesitan los países para alcanzar el desarrollo esperado. Entonces, todo eso termina de dejando a la gente en zozobra porque nadie de alguna manera logra sortear las dificultades o no logra de alguna manera buscar una solución viable o lograr consensos, sino que más bien esto se queda como que en la nada o nadie prefiere mejor hablar del tema. Entonces, esa es la situación del país. Muy bien, John. Tuve un problema con la cámara de nuevo. Estoy teniendo unos problemas estos días con mi equipo de trabajo. Y preguntarte, John, aunque sabes que me quitaste de la boca la última pregunta, que era sobre dónde se refleja estos dineros, ¿no? La, la, los ingresos de estos recursos, dónde están, dónde se evidencia, dónde se puede ver lo que se está ingresando. Sí, totalmente, Jairo. De hecho, si me oyes, ¿me oyes bien? Sí, sí te escucho, sí, sí, estoy apagando el micrófono. Ok. Bueno, sí, contestando a tu pregunta, efectivamente, o sea, hasta el sol de hoy conocemos en dónde se ve reflejado la finalidad de ese endeudamiento como tal y a dónde van a parar esos recursos en sí. O sea, tenemos que básicamente no sabemos dónde está, no vemos obra pública, no vemos el reflejo de un plan coherente como tal.
no vemos incluso resultados positivos, sino que más bien tenemos resultados negativos, donde vemos que tenemos una percepción negativa, ya que este tipo de recursos no sabemos a dónde va a estar garantizado. Incluso hay el tema de los gobiernos autónomos descentralizados todavía sigue en suspenso ese tema, porque hay algunos municipios a los cuales hasta el sol de hoy no se les da la asignación como tal, y forma parte del recorte del gasto público que se ha visto obligado a hacer la administración pública actual para satisfacer precisamente esas necesidades. Entonces, sí habría que transparentar las cifras como tal, porque no tenemos como tal una idea de a dónde van a parar esos recursos. Entonces, yo sí creo que sí es necesario que las autoridades gubernamentales y los actores políticos traten de llevar estos temas y se les pregunte, principalmente a los candidatos como tal, cómo van a efectuar este tipo de medidas como tal si es que llegan al poder, con quién lo van a hacer y qué es lo que van a hacer en sí. O sea, que se nos explique con lujo de detalles dónde van a parar esos recursos, porque eso es lo más importante. Recordemos que es por mandato constitucional que es prioridad del Estado garantizar la inversión nacional y el gasto en salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otras cosas. Muy bien, y te cuento que estaba revisando algunas palabras que menciona Lenín Moreno. Por ejemplo, él manifiesta que el Fondo Monetario Internacional no determina ajustes, sino elimina impuestos innecesarios, según él. También quería mostrar algo se me fue. Del historiador Juan Paz Miño, que explica que los 80 y los 90 fueron décadas donde los países de América Latina buscaron préstamos atados a programas con reformas de corto plazo del fondo. A pesar del boom petrolero, la deuda creció tanto que se volvió impagable. En el gobierno de Maguad llegó al 120% del PIB y en promedio de las 2 décadas estuvo sobre el 60%. Estimado John, para ir despidiendo este análisis que has realizado sobre este tema tan importante, me gustaría, no sé, que nos hables sobre lo que te mencionaba anteriormente, las implicaciones eh, para el futuro a nivel social y político, lo que sucederá en tu análisis. Bueno, efectivamente, las implicaciones como tal, vemos que el gobierno de turno, el que se va a posicionar el 24 de mayo del 2021, va a tener que, de alguna manera, cargar con este monto histórico que se ha llegado como tal del FMI. Y como lo manifesté durante el desarrollo de mi intervención, tendrá que acogerse a este acuerdo si es que quiere financiamiento externo como tal. No solo eso, sino que también tendrá que, de alguna manera, establecer ajustes inevitablemente, ya que estos acuerdos por lo general buscan hacer reforma tributaria, que no es otra cosa de que decretar más impuestos. También está el tema de flexibilizar cierto tipo de leyes. Incluso vemos que durante la última administración se han lanzado un montón de leyes que están dentro de los planteamientos que están sujetos para adquirir este tipo de financiamiento externo, como por ejemplo está la ley de apoyo humanitario, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, la ley de fomento productivo, entre otras cosas. Pero no solo eso, sino que también dentro de los lineamientos que se propone dentro de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está el tema también de las privatizaciones en sí, y que vemos que durante los últimos tiempos se ha manifestado pomposamente este proyecto de monetización de activos del Estado como tal, y que dentro de ese programa de la monetización de activos está lo que nadie habla y ya nadie quiere hablar, que es el tema de la venta del Banco del Pacífico. Es quizás el segundo banco más importante en el país, y que, dicho sea de paso, es un banco sumamente eh, beneficioso. O sea, no sé por qué lo tienen que vender si básicamente es un bien público que ha generado bastante prosperidad y ha sido de beneficio para la gente como tal. Recordemos de que
esa venta que, por así decirlo, se ha mantenido en secreto por un plazo de 15 años, hasta el sol de hoy no se ha topado el tema como tal. Entonces, habría que ver cómo los gobiernos de turnos van a manejar este tipo de temas. También están otros casos, como por ejemplo el tema del IES, el tema de la fusión de Petroecuador con Petroamazonas. Entonces, todo este tipo de planteamientos que se están dando ahora, no vamos a sentir los resultados, si bien es cierto, en el corto plazo, pero sí a largo plazo, lo que podría desencadenar posiblemente, y espero que no, en una crisis bastante grave, que podría repercutir eh, a nivel nacional. Y eso es lo que hay que, por eso es que hay que ahora tomar las decisiones como tal, porque cuando ya llegue, por así decirlo, el golpe, ya no habrán soluciones. O sea, el momento es ahora que hay que ver las alternativas como tal. Y como decía anteriormente, o sea, esto no genera otra cosa que futuros conflictos sociales como los de octubre. Y también está el tema de que inevitablemente cuando se habla de esto, se tienen que tomar medidas impopulares y lo cual inevitablemente golpea el bolsillo de la gente que menos tiene. Y, o sea, no, quizás no descartaría un escenario como el de octubre, pero dadas las circunstancias, diría que es un poco menos probable, ya que eh, vemos que las movilizaciones como tal son bastante minúsculas debido al tema de la pandemia, porque todos tenemos que permanecer en casa para no contagiarnos. Sin embargo, aquí viene otra cosa que también llama la atención. O sea, las autoridades dicen hay que reactivar la economía. O sea, no hay peligro para reactivar la economía, pero cuando uno quiere salir a movilizar, ahí sí dicen cuidado se contagien. Entonces, una vez más, se ve esta diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una incoherencia del discurso político como tal. Entonces, hay que manejar, hay que abordar estos temas como tal, hay que generar mayor debate público porque nadie habla de estos temas, hay que incentivar la participación ciudadana y más que nada hay que someterlos a escrutinio público como tal. Muy bien, excelente, John. Yo estoy muy agradecido contigo por la forma como preparas estos temas. La investigación que realizas es muy importante, como tú lo manifiestas. Y es más, te propongo para la siguiente semana poder realizar el análisis sobre el tema del IES, la situación del IES. Sería, creo que, muy importante y quedaría muy bien para lo que trata de hacer este programa, lo que es Periodismo en Llamas. Agradecerte a ti, agradecer también a todas las personas que se han conectado. Estamos finalizando este conversatorio y bueno, desearles a todos ustedes un buen resto del día. John, te pregunto, ¿algunas palabras para finalizar? Bueno, Jairo, primero, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar a las órdenes y tratar de abordar estos temas y decir a la gente que a la final ustedes son los que tienen la última palabra y ustedes son los que sacan las conclusiones del caso. Y que siempre traten de estar informados, que ustedes siempre definan con argumentos sus investigaciones y que siempre eh, no permanezcan pasivos, sino que traten de formar parte y de participar en este tipo de temas como tal y no permanecer pasivos. Vuelvo a recalcar lo que decía la frase de la semana pasada, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces sí creo que estos temas ameritan de bastante debate público y la gente que es la que más está al tanto de estos temas son los que mejor están al tanto de esto y son los que más sufren, son los que deberían, son los que son las personas a las cuales debemos llegar y más que nada eh, esto es del público y para el público como tal, estos análisis. Entonces, muchas gracias, Jairo, y a los que hacen periodismo en llamas. Me quedo con tu frase que la libertad es buena cuando vives con la verdad. Así que saludos y que Dios los bendiga a todos. Muy bien, muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Saludos cordiales.